A realizar en la ciudad la Marcha Mundial por la Marihuana. Vamos a estar repasando los alcances de esta convocatoria y por eso estamos en contacto con Emiliano Ramírez, quien es el presidente de AREC. Emiliano, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por el contacto con la radio. Hola, buen día, un saludo para vos y para los integrantes. Emanuel es mi nombre, Emanuel, estuvo cerca. Bien, perfecto, pegamos en el palo. Emanuel, ¿en qué consiste esta convocatoria? Hay 3 puntos clave que los vamos a ir desgranando uno a uno, pero básicamente el reclamo principal, ¿hacia dónde apunta? Bueno, este año tiene que ver con lo mismo, con la modificación, con lo que se pide históricamente, que es la modificación de la ley 27737, que es la ley que criminaliza el uso de una pequeña sustancia de cannabis, una pequeña sustancia de cualquier droga. En este caso nosotros apuntamos al cannabis, que además viene apuntalándose como una necesidad medicinal o terapéutica. Entonces esa es la primera modificación en un contexto en el cual este año lamentablemente o en el transcurso de este último año venimos viviendo un montón de restricciones desde distintos puntos, ya sea para el acceso al ReproCan, que es el registro de los cultivadores, a aquellas personas que quieren hacerse su propia medicina o recurrir a un club, como también a la cadena que hace justamente a la provisión de quienes utilizan el ReproCan, una industria canábica que produce semillas y esquejes y distintas herramientas que intervienen, que no tienen que ver ya con la planta en sí, sino con herramientas que se necesitan, una cadena de trabajo que hoy está en vilo porque el gobierno nacional no está renovando las licencias de quienes producen. Pero bueno, esto afecta a lo que es principalmente al usuario o usuaria del cannabis medicinal. Pero bueno, insisto, volviendo a la pregunta, lo que destacamos es que no queremos que sigan criminalizando a personas que tengan una pequeña cantidad de cannabis basados en un montón de información, que es la misma que se argumentó para que existan leyes que permitan la regulación. En ese punto, ¿cómo está el estado de situación respecto de las detenciones, lo que ustedes están reclamando? Bueno, nosotros decimos lo mismo, quien tenga una pequeña cantidad de cannabis y lo use para sí mismo, no está afectando a ninguna persona, a un tercero, no entendemos por qué existe la criminalización del usuario o usuaria. Entonces, desde ese lugar ya entendemos que se está vulnerando el artículo de la Constitución, distintos artículos del artículo 19 de la Constitución, por ejemplo, que es el que habla de estas cuestiones. Pero lo que es más importante es que además en sí el cannabis ya está demostrado, por eso hoy se le da también a bebés, a personas, a menores, a adultos mayores, a quien lo necesita, que no genera una problemática en cuanto al ámbito de la salud, en cuanto al uso en sí de la planta o sus derivados. Entonces, desde ese lugar resulta inentendible. Entonces, hoy se sigue criminalizando, pero además con 2 situaciones: que no están autorizando nuevos pedidos de ReproCan, que nombrado recién, que es el pedido a aquellas personas que solicitan la autorización para hacer su propia medicina, teniendo en cuenta 2 o 3 restricciones que son fundamentales. Primero, ahora a los médicos y médicas que tienen que recetarlo les piden que tengan algún tipo de capacitación, diplomatura o formación en cannabis, cosa que no ocurre con cualquier otro medicamento de la nomenclatura que existe. Entonces, de la farmacopea que hoy conocemos, primero empieza a ser una restricción, después restricción a la cantidad de patologías abordables con cannabis, es decir, se reduce la posibilidad de habilitar. Pero lo que es más importante, hoy no se puede acceder, es muy raro, existe alguna autorización a partir de órdenes de la justicia o de alguna casualidad, pero nosotros que tenemos una red en la cual estamos interconectados, nosotros hablo desde AREC, que es la asociación que participó en la primera ley de cannabis en 2017, y desde las distintas entidades, como ser la cooperativa Cannabis Argentum, que tengo hoy la posibilidad de presidir, y que nos encontramos en un círculo en el cual estamos todos en el mismo lugar, entendiendo que no se puede acceder a la medicina y que no existen autorizaciones ni de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones civiles que trabajan en este tema. Y además nos encontramos este año para la marcha, que es este sábado 3, como bien decías, desde la Plaza San Martín, con también algo de restricción por parte de los distintos estados que habitualmente nos acompañan. Por ejemplo, tanto municipal como provincial. Desde la municipalidad conseguimos la habilitación, que es tradicional, una marcha que tiene ya 20 años, o por lo menos 17, que no es nada nuevo. Nos restaron también desde la provincia
el respaldo que habitualmente tenemos para armar un escenario, insisto, teniendo en cuenta el complejo escenario que se vive este año de aquellas personas que dependen de la medicina. Ayer hubo distintos allanamientos a cultivadores de la ciudad. Digo, hay un mensaje que la verdad que nos resulta tenebroso y aprovecho este espacio para pedir a las autoridades claro, ese es el tercer de la punto. provincia que garanticen que mañana sea una marcha en paz como debe ser y que no se vulnere ningún derecho, ¿no? Teniendo en cuenta que es una de las más convocantes, que son miles y miles de personas que marchan desde la Plaza de San Martín hasta el Monumento a la Bandera, históricamente. Manuel, ese último punto era el que queremos marcar como tercero también, respecto de la violencia institucional que ustedes están denunciando hacia quienes cultivan, ¿no? Ejercen el autocultivo puntualmente. ¿Hay muchos casos registrados en los últimos tiempos? Y lamentablemente el hecho de que hoy exista la posibilidad de cultivar hace que muchas veces los fiscales carezcan de la información que hace a los cultivadores y que igualmente son allanados y después se averigua si tienen o no el registro de cultivadores. Y al margen de tenerlo, no hay muchas personas que siquiera conocen que existe un registro, que no se sabe cómo acceder. Digo, hay un montón de situaciones que hacen a la vulnerabilidad de las personas para a la hora de poder acceder a esta medicina. Y nos encontramos, pero todas las semanas con a las distintas entidades o organizaciones para que nos vinculamos, donde nos llegan denuncias de gente que ha sido asesinada, o personas que se hacen su medicina, que están en el patio de su casa, que poco tienen que ver con el contexto de la violencia hoy, porque la problemática es esa, ¿no? Y más vale, y quiero darte un dato que no es nuevo, pero es importante remarcarlo, que respecto si la preocupación es con la sustancia o por el uso de una sustancia o el abuso de una sustancia, es decir, que no se conoce muerte por sobredosis de cannabis, lo dice la Organización Mundial de la Salud a partir de determinados estudios científicos, y que en lo que hace al abuso de una sustancia, o en todo caso al vínculo con las drogas y no al abuso de una sustancia, me corrijo, 9 de cada 10 muertos que hay en el Cono Sur están vinculados a la cadena de comercialización y no al uso. Entonces, si al Estado le preocupa la propagación o el daño que le puede hacer una sustancia a una sociedad, que empiecen a actuar desde el lugar donde corresponde, que es justamente la regulación para evitar que exista ilegalidad. Vuelvo a decir, el problema es la cadena intermedia y no el consumo de una sustancia, sea cannabis o cualquier otra. Manuel, te agradecemos el contacto con la 8. El agradecido soy yo y vuelvo a convocar entonces. Exacto. Este sábado a partir de las 13 horas en la Plaza San Martín marcharemos una vez más por los derechos de aquellas personas que quieren acceder a su medicina. Saludos, Emanuel, gracias. Emanuel Ramírez, el presidente de AREC, pasó por la 8. Coto, el super número 1 de Argentina, te trae los mejores descuentos. Hoy miércoles, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Y en Coto Digital, conseguilos hasta el día jueves. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Aromax,